Muy buenas tardes a todos. Me imagino que ya se están conectando. Laura nos ha saludado ya. Sería bueno si nos quieren compartir de dónde están conectándose. Eh, Qué bueno, después de ese video, que un poco lo que busca es hacerlo sentir como que si estuviéramos en la universidad, un poco una bienvenida al lugar también que nos reúne, ¿cierto? En torno a este tema tan interesante. Desde el Ecuador, pero qué bien, Lisette, muy bienvenida, qué honor tenerte con nosotros. Bucaramanga de Colombia, ¿qué tal, Melissa? Pero qué bonito tener gente de Panamá. Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido. Andrea desde Argentina, qué maravilla, me encanta. Jennifer, hola Jennifer, ¿cómo estás tú? Desde Colombia también. Buenos Aires, Laura, ¿qué tal? Qué gusto tener a nuestros hermanos de Sudamérica, ¿no es cierto? Punta Arenas, qué bien. Camila, Punta Arenas, chilena, ¿verdad? Pedro desde Chile, muy bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo con nosotros. Qué gusto poder darnos este espacio de reflexión, de conversación en torno a un tema que, lo queramos o no, está en nuestras vidas y no sé cuánto tiempo llegó para quedarse. Eh, Primero vamos a un poco ponernos de acuerdo, digamos, de qué manera vamos a interactuar en nuestro webinar, ¿cierto? Cuyo título es ¿Cómo superar las barreras que imponen los EPP o los elementos de protección personal en la comunicación interpersonal. Este es un evento que organizan la Facultad de Enfermería y Obstetricia a través de su Escuela de Enfermería, la Facultad de Medicina a través de su Escuela de Fonoaudiología y la Facultad de Comunicaciones. Es bonito que tres unidades académicas estén reunidas en torno a un tema que es común y que cada uno desde su disciplina aporta entonces a la respuesta o intentar dar respuesta a los desafíos que nos impone digamos, la necesidad de usar elementos de protección personal, pero a la vez mantener la calidez, mantener la calidad de la comunicación interpersonal, tanto en términos emocionales como en términos de contenido, como en nuestra capacidad de comunicarnos, potenciarla al máximo, entendiendo que estos elementos de alguna manera constituyen una barrera para esos objetivos. Estarán exponiendo nuestros tres panelistas, ¿cierto?, durante un periodo determinado de tiempo, y dejamos los últimos 20 minutos, 15 minutos, para que ustedes puedan participar con sus preguntas, y pueden empezar a poner las preguntas en el momento que ustedes quieran en el chat, perdón, de manera que puedan hacer llegar sus inquietudes y los panelistas las pueden responder. Comenzaré entonces por presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a la doctora Cita Lagos, ella es vicedecana de posgrado de investigación de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la universidad. Ella es enfermera matrona, magíster en gestión y planificación educacional por la Universidad de Diego Portales, doctora en ciencia por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Ella es experta en cuidado cálido y ha sido su tema, digamos, desde la tesis de su doctorado en adelante. ¿Qué tal, Cita? ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Luego les presento a María Fernanda Cerda. Ella es académico en nuestra Facultad de Comunicaciones de la universidad, es periodista, es licenciada en filosofía, es máster en salud pública, tiene especialización en comunicación y promoción de la salud en este máster por la Boston University de Estados Unidos. Ella es máster en comunicación intercultural de la University of Sheffield de Inglaterra, y en este momento está cursando su doctorado en comunicaciones en la Universidad de los Andes. Ella tiene su línea de investigación sobre la construcción de los mensajes. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bienvenida a nuestro webinar. Muchas gracias, Jimena. Muy contenta de estar acá. Qué bien, nosotros muy contentos de tenerte. Muchas gracias. Quiero presentarles también al doctor Marcos Guzmán, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Él es fonoaudiólogo del Departamento
otorrinolaringología de la Clínica Las Condes. Él es profesor adjunto de la University of Tampere de Finlandia y es doctor en vocología por la Universidad de Tampere en Finlandia. Él es especialista en vocología de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Y entonces quedará de moderadora en esta interesante actividad la directora de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de los Andes, Cassandra Araya. Ella es fonoaudióloga, ella es diplomada en docencia de ciencias biomédicas y magíster en educación, mención currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile. Entonces, sin más, las dejo invitados a que hagan sus preguntas a través del chat y le doy el paso a Cassandra para que comencemos esta actividad. Adelante, Cassandra. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, Cita Lagos, María Fernanda Cerda y Marco Guzmán. ¿Cómo están? Hola, hola Cassandra, hola Jimena, hola a todos. Hola a todos, bien, gracias. Quiero agradecer especialmente a Cita por convocarnos a hablar de este tema tan importante y contingente, la comunicación, que nos toca a todos sin distinción. El uso de los EPP o elementos de protección personal, sigla y concepto que este año se han incorporado en nuestro repertorio de vocablos cotidianos, ha venido a constituir una herramienta fundamental en el control de los contagios en esta pandemia. Sabemos que su uso es absolutamente necesario y muchas personas portadoras de factores de riesgo como la edad o salud frágil se proyectan por mucho tiempo haciendo su vida habitual, al menos con mascarilla o escudo facial. Como la vida es de matices, también estos EPP han tenido efectos negativos que no quisiéramos, pero el daño en la piel de la cara, por ejemplo, especialmente en profesionales de la salud, ha sido uno de los efectos negativos. Pero también afecta la comunicación interpersonal en diferentes formas, y esto nos afecta a todos los que las usamos. La comunicación como fenómeno, a Dios gracias, es multimodal, y podemos minimizar los efectos de los EPP teniendo en cuenta algunas de las consideraciones que van a exponer nuestros panelistas. Sin más entonces, los invito a comenzar esta conversación que nos convoca el día de hoy: cómo superar las barreras que imponen los EPP a la comunicación interpersonal. Comenzaremos con la presentación de la doctora Cita Lagos. Cita nos hablará de los efectos de los EPP en la comunicación con usuarios y equipos. Adelante, Cita. Gracias, Cassandra. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, antes que empiece a correr mi tiempo, los tiempos son 10 minutos para cada uno. Quiero agradecer a Cassandra, a Marcos y a Fernanda, porque ellos los convoqué a esta idea, ¿cierto? Que surgió hace un tiempo y ellos rápidamente se conectaron conmigo, pensaron que era un tema que era importante, que debíamos nosotros trabajar, y aquí estamos. Ya, así que antes que nada, lo primero que quiero es agradecerles a ellos, porque de verdad para mí es un honor compartir con ellos. Yo creo que es un tema que es muy relevante, sobre todo para las personas que trabajamos en salud, y creo que debiéramos haberlo, por lo menos haberlo puesto en el punto de conversación. Voy a partir con mis 10 minutos. Bueno, primero que nada voy a preguntarme, realmente fue la primera pregunta que yo me hice inicialmente, si los elementos de protección personal afectan la comunicación, y obviamente que la respuesta era positiva. Déjenme ver porque no puedo avanzar. Denme un segundo, me cortan el tiempo, por favor. Voy a volver a... Ahí sí. Ahora sí, Cassandra. ¿Se ve bien? Perfecto. La pantalla completa? Ok, gracias. Sí, está perfecto. Sí. Puedes pasar la diapositiva con la flecha de la izquierda abajo, Cita, eso es más efectivo. Ya, perfecto. Bueno, ¿afecta o no afecta la comunicación? La respuesta es bien obvia, sí lo afectan, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón?
Bueno, en primer lugar, porque de los elementos que nosotros usamos, la mascarilla, ¿cierto?, nos cubre la mitad de nuestra cara. Y ya con eso nos impidió comunicar la mitad de los mensajes que nosotros queremos manejar con nuestra cara. Segundo, por el cansancio, porque pasa que nos cansamos con el uso de mascarilla, nos cansamos, transpiramos, se nos empaña la pantalla, los elementos, ¿cierto?, los guantes y todos los elementos de protección como vestuario producen mucho calor, y esto obviamente puede ser muy mal interpretado por el paciente pensando que nosotros estamos enojados y molestos, y la verdad es que muchas veces estamos cansados. Se distorsionan los sonidos. Se dice, y esto probablemente Marco lo va a tratar después, las mascarillas normales bajan en 3 a 4 decibeles, ¿cierto?, el sonido, y las 95 en 12. Y además considerar que nuestros pacientes, una gran cantidad de ellos son adultos mayores, entonces obviamente tenemos muchos factores que hacen que los EPP sí afecten la comunicación. Y cuando se afecta la comunicación, obviamente se producen sentimientos de estrés, frustración y aislamiento. Esto NUTS, que es una sigla que se usa en inglés, dice que nosotros nos estresamos cuando desconocemos el mensaje que estamos recibiendo, cuando ese mensaje no es predecible, cuando tenemos amenazas, ¿cierto? Y cuando tenemos sentido de falta de autocontrol. ¿Cuál fue el ejercicio que yo hice? Bueno, yo trabajo, mi trabajo de tema de investigación es la medición de la calidez en enfermería, la calidez en salud. La calidez es un concepto que mide la relación y que francamente está separada en comportamientos verbales y no verbales, y tiene factores asociados que son la conexión no verbal, la empatía, la conexión verbal, la inclusión y la confianza. ¿Por qué me basé en esto? Bueno, obviamente porque cuando uno habla de cuidado cálido tiene comportamientos que acá en Chile y en el estudio que yo hice, ¿cierto?, en Brasil, hay 35 comportamientos que se asocian a la calidez en el cuidado. Por lo tanto, mi ejercicio fue el siguiente. Tomé estos comportamientos y me pregunté, a ver, de estos comportamientos, ¿cuáles afectan si yo coloco mascarilla, un gorro, una pantalla, guantes y ropa protectora? Y la verdad que me fue muy difícil decir cuáles no se afectan, porque se afectan prácticamente todos, ¿ya? Unos ejemplos de ellos, por ejemplo, son las expresiones de indiferencia, porque francamente esto que es muy importante para el paciente, uno no lo demuestra con tanto equipamiento. Los movimientos del cuerpo también se ven afectados, los tonos que usamos, porque la mascarilla afecta a los tonos, y obviamente el comportamiento más importante para nuestros pacientes, acá en nuestra realidad, y imagino que a nivel universal, la sonrisa y el contacto visual. Esto como conexiones no verbales. Y las conexiones verbales, ¿cierto?, es la impaciencia, el apuro, incomodidad. Esto el paciente, nuestro usuario, lo puede interpretar como que estamos molestos con él, y a veces esta molestia es con el EPP, ¿ya? O que estamos usando algunas palabras que no nos logra entender, o el tono que estamos hablando. La recomendación es que uno hable en un tono más fuerte, pero esto no significa golpear o hablar de manera gritándole al paciente, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? ¿Cuál es la recomendación? Prestar mucha mayor atención a las señales no verbales más que a las verbales. Acompañar nuestro mensaje con movimientos. Movimiento del cuerpo, de manos, del rostro, de los ojos, de las cejas. La inclusión, que es otro factor de calidez, aquí es súper importante porque nosotros hacemos inclusión con el paciente cuando le damos orientaciones, por ejemplo, para algún evento o para, no sé, la rutina de las hospitalizaciones, o le damos sugerencias, y esto francamente se ven afectados si este mensaje no llega bien al paciente, obviamente por la barrera que pone el EPP. Las impresiones que provocamos a los pacientes, y estas impresiones sabemos que al paciente le dan seguridad. ¿Qué recomendación? Bueno, preguntarle al paciente si está entendiendo a la otra persona, si está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, si lo está escuchando realmente, y pedirle muchas veces que repita lo que yo le dije para que asegurarme de que el mensaje le llegó. Si no tenemos elementos, no nos está llegando, bueno, use los elementos que tenga cerca, una hoja de papel, un lápiz, su celular, ¿cierto?, para poder dar complemento al mensaje. La empatía, francamente, como factor, y con estos comportamientos se afectan todos al colocar EPP. Como
uno comparte un sentimiento, ¿cierto? Como uno demuestra un sentimiento. Obviamente tocar al paciente, abrazarlo, tocarle las manos, esto ya es totalmente impedido. O sea, francamente los touch que estamos haciendo nosotros actualmente son más bien técnicos, ¿ya? No de demostración de cariño, ¿ya? ¿Qué se nos recomienda? Usar mucho más la mirada, ya les dije, los ojos, las cejas, el contacto visual es muy importante para transmitir sentimientos. Y acá, bueno, bastante evidencia, ¿cierto?, sobre el uso de las mascarillas. La mascarilla oculta todas aquellas emociones que no requieren palabras para poder transmitirse. Ya, por lo tanto, el uso de las cejas es muy importante. Yo creo que todo el mundo entiende un guiño, ¿cierto? El contacto visual tiene que ser muy directo, tiene que ser muy auténtico. La mirada es uno a uno. Cuando uno habla de mirada axial, aquella que llega al alma del otro, que uno se vacía, se dice en el otro, ¿cierto? Ese es el contacto que está buscando nuestro paciente y el que nosotros buscamos, porque nosotros también necesitamos ese afecto. Recomendación: póngase frente a frente de la otra persona. No hable mirando para el lado, porque si no la va a captar, no va a ver sus ojos y no va a hacer contacto. No hable caminando. Asegúrese que no haya nada entre usted y la persona que está hablando. Y esto yo lo puse, digamos, esto no lo busqué en los libros, lo pensé que esto es una tremenda barrera. O sea, si yo estoy colocando una mascarilla que tiene mucho diseño, estoy desviando el foco de atención de la mirada, del contacto visual, que es lo que estoy buscando, hacia la mascarilla. Ojo, si vamos a estar con pacientes, personas vulnerables, esto que requieren de nuestro cuidado, colóquese una mascarilla normal. Ya no use mascarillas que tengan diseño. Están muy de moda, son muy bonitas, pero a lo mejor para otro evento. Recomendaciones que hace esta otorrinolaringóloga, ¿cierto?, de la Universidad de Duke. ¿Qué dice ella? El uso de PP produce, ya lo habíamos puesto, sentimientos de frustración, de estrés y aislamiento, ¿ya? Cuando sea posible, dice, evite el ruido de fondo. Complemente, ya lo vimos, con el celular, con la tablet, con un papel, con lo que tenga a mano, una pizarra, ¿cierto?, para poder reforzar el mensaje que usted está entregando. Hable con claridad, lento, lenguaje simple, no se complique, ¿ya? Y quizás más alto de lo que normalmente usted habla, pero no grite. Y por último, esta recomendación que es muy buena, ¿cierto? Tome una foto de usted mismo y péguela en su uniforme. Esta es una amiga, una compañera de trabajo, ¿cierto?, que ella es así. Aquí está mostrando su sonrisa, así es su pelo, así es su cara. El paciente no la va a ver así. Ya, por lo tanto, esta foto es súper importante para transmitir conexión. Y por último, para terminar, ¿cómo transmitimos, cierto, el contacto piel a piel? No podemos. Los guantes de látex o de los que sea nos está impidiendo este contacto, pero no lo deje de hacer, ¿ya? El paciente requiere un toque cariñoso, ¿ya? Y eso nosotros lo hacemos. Cuando tú haces un procedimiento, hazle igual un cariño, no importa que sea con guantes, ¿ya? Y a lo mejor dígale al paciente que está con guantes, pero que ese cariño está igualmente, tiene el mismo sentimiento, ¿cierto?, que si no lo tuviese. No lo deje de hacer, ¿ya? Es una situación que es ahora, esperemos que esto pase, que volvamos a la normalidad y podamos tocar y abrazar a nuestros pacientes. Buscar, ¿cierto?, a lo mejor la distancia, la sabemos que hay una distancia, pero tratemos de inclinar nuestro cuerpo manteniendo la distancia. El hecho que yo me incline hacia el paciente hace que él vea que yo estoy interesada en él. Bueno, ese es mi mensaje. Espero haber aportado, digamos, teníamos muy poquito tiempo para poder presentar, pero creo que son elementos muy simples de lo cotidiano que son importantes para poder mantener la comunicación con nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, Cita. Bueno, yo creo que tú nos has invitado a mirarnos hacia adentro, a reflexionar, a ver cómo lo estamos haciendo en función de la multimodalidad de la comunicación. Comunicarse no es solamente hablar, ¿no es cierto? Esto tiene todos estos otros componentes que son muy importantes y que tenemos que revisar también como profesionales de la salud, pero también en nuestra vida cotidiana.
también es importante, ¿no es cierto?, hacerlo en nuestra vida cotidiana, seguir las recomendaciones que tú nos has dado. Bien, entonces ahora invito a María Fernanda a que nos centremos esta vez en el mensaje. Ella nos hablará sobre las adaptaciones a la construcción del mensaje a comunicar. Sin duda, un tema muy interesante. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, Cassandra. Quiero agradecer también a Cita por la increíble presentación que hizo a pesar de ser cortita. Yo voy a tocar algunos temas que ella también dijo, y de esa forma, repetimos el mensaje y ojalá que se les quede bien, que les llegue a ustedes también lo que estamos hablando. Así que, sin otra cosa, voy a empezar. Lo que yo voy a hablar acerca es de cómo se elabora el mensaje en comunicación y en salud, especialmente en un momento de crisis como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19. Entonces, la comunicación es un elemento crítico en la vida de todos, pero realmente se hace esencial durante una crisis y una crisis sanitaria. ¿Ya? Y cuando tenemos una crisis sanitaria, los profesionales de la salud tienen que tener en cuenta que están comunicando con un público muy diverso, con pacientes que son muy diversos y por lo tanto que tienen distintas realidades, motivaciones, contextos, formas de aprender el riesgo y también la enfermedad. Y eso hay que tenerlo como muy claro desde un principio para poder ver cómo se elabora un mensaje destinado a distintos tipos de pacientes. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que cuando nosotros nos comunicamos con un paciente, un profesional de la salud se comunica con un paciente, ayuda a esa persona a tomar las mejores decisiones para protegerse ellos y a sus seres queridos. ¿Ya? Entonces, de esta forma, cuando yo comunico de una cierta manera, yo empodero a las personas, empodero a mis pacientes para que tomen las mejores decisiones con respecto a su salud y la de sus seres queridos. La comunicación es una vía de dos direcciones. Tenemos en salud, en varias partes también, pero tenemos a los profesionales de la salud que tienen las habilidades de informar a la población y a sus pacientes de una forma clara y precisa, y por otro lado tenemos al paciente que tiene las habilidades y conocimiento para entender la información. Esto es en el escenario ideal que, como ustedes saben y me podrán decir después, muy pocas veces ocurre. ¿Ya? ¿Por qué muy pocas veces ocurre? Porque el proceso de recibir información, procesarla, hacerla suya y realizar una acción es súper complejo. De hecho, como ustedes pueden ver aquí, tiene 8 pasos. ¿Cuál es el primero? El paciente recibe la información, después tiene que entender la información, después tiene que entender que el mensaje que yo le estoy dando como profesional de la salud está dirigido a ellos, después tienen que entender que los riesgos a los que se expone si no sigue las recomendaciones, después decidir actuar de acuerdo a la información recibida, entender las acciones que deben tomar, tener la confianza de que pueden hacer esas acciones y por último, después de todo este proceso, es hacer la acción, realizar la acción. En la pandemia en que estamos viviendo, tenemos los EPPs que hacen que la percepción del mensaje sea más compleja. O sea, ya hay una barrera, se parte con una barrera ante este proceso, que es cuando se da la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al diseñar un mensaje? ¿Ya? Esto se aplica tanto en una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, como también en una relación interpersonal con sus pacientes, ya con profesionales de la salud. Sirve para los dos lados, pero en esta situación se hace realmente más crítica. La literacia en salud es un componente clave a la hora de diseñar un mensaje para un paciente. ¿Por qué? Porque a través de la literacia en salud, las personas se empoderan y pueden entender y aplicar la información en salud que están recibiendo de su profesional de salud. Entonces, una persona que tiene una alta literacia en salud significa que tiene una alta habilidad o tiene las habilidades y competencias para entender esta información, comprenderla y aplicarla. Y las personas que tienen una baja literacia en salud, en el fondo, no tienen estas habilidades para entender la información. La literacia en salud es algo complejo, que tiene 5 dimensiones. Tenemos la literacia que es basal,
¿ya? Que es la habilidad requerida para escribir y hablar y entender números, en el fondo la literacia que uno adquiere, por decirlo así, en el colegio, y que hemos visto que en esta crisis ha sido súper compleja, porque no han introducido términos nuevos que son complejos de entender y que la población de a pie no entiende bien. Por ejemplo, cuarentena. Cuando partimos la pandemia, la gente cuando se hablaba, los profesionales de salud o el ministro salía hablando de la cuarentena. Bueno, ¿qué es la cuarentena? ¿Dura 40 días? ¿Dura 14 días? ¿Cómo es esto? Después directrices, plasma, propagación. Estas son palabras que salen continuamente en el diálogo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Después tenemos la literacia científica, que es las palabras o el lenguaje propio de los profesionales de la salud, que muchas veces nos confunden a las personas que no somos profesionales de la salud. Esto yo lo saqué de un blog de embarazadas que hablaba de los síntomas como típicos que podían tener las embarazadas, ¿ya? Y cuando lo leí me llamó mucho la atención, de primero porque da números, pero no habla en el fondo qué significan esos números, y después habla de mialgia, habla de linfopenia, habla de ransaminitis. Yo les prometo que, bueno, mialgia y linfopenia los puedo encontrar, pero ransaminitis no lo encontré en ninguna parte. Y eso que yo igual estoy expuesta a temas de salud o al lenguaje de salud. Imagínense una persona, en el fondo, una mujer embarazada que nunca se ha visto expuesta a este lenguaje. Entonces hay que tener cuidado con la terminología, las palabras que se utilizan para en malos lenguajes, porque muchas veces crean barreras a la hora de entenderlas, ¿ya? Después tenemos la literacia cívica. La literacia cívica es esa conciencia de que vivimos en una comunidad y que todas nuestras acciones tienen impacto en la comunidad, ¿ya? Entonces era típico que uno veía al comienzo de la pandemia que la gente decía, no, si no hay que cuidarse porque el tener COVID es como tener una gripe común. ¿Y qué es lo que pasa a eso? Que en el fondo al no cuidarse aumentaba los contagios y saturaba los sistemas de salud. Y por otro lado está la persona que tiene esta literacia cívica, que entiende que vive en comunidad y que dice, yo tengo que seguir las recomendaciones que me da el Ministerio de Salud porque de esa forma yo me cuido y yo cuido al resto. Después tenemos la literacia mediática, que es esa capacidad que tenemos de entender los mensajes que vienen de los medios de comunicación, la información que recibimos de los medios de comunicación. Durante esta pandemia nos hemos visto expuestos a mucha información falsa que ha hecho que nos confundamos con las cosas que tenemos que hacer y en el fondo eso hace que nos pongamos en riesgo, ¿ya? La literacia mediática, bueno, cuando vienen los medios de comunicación, la información, uno al tiro casi siempre puede saber que es una información verdadera, pero a veces pasa que la gente busca información a través de internet y se ve expuesta a una cantidad enorme de información que no ha sido filtrada, que no ha sido chequeada y que eso genera como repercusiones en las personas. La Universidad Católica hizo un estudio respecto a las noticias falsas que han estado circulando durante la pandemia, las más comunes, y si ustedes pueden ver, y probablemente les suena, ya las redes 5G de telefonía móvil propagan el virus, el sol y las altas temperaturas matan el COVID, hacer garas con agua previene la infección por el nuevo coronavirus, el ibuprofeno agrava síntomas, que yo creo que todos los hemos escuchado, ¿ya? Entonces, los resultados fueron bastante impactantes porque un gran porcentaje de la muestra a la que le hicieron esta investigación había escuchado esta noticia, o sea, circulan de forma muy rápida, ¿ya? Un porcentaje más o menos, en el fondo pequeño, la escuchó y la compartió, y un porcentaje medio la escuchó y la creyó, ¿ya? Por último, tenemos la literacia cultural y entender que nosotros vivimos en Chile y que cada uno tiene una identidad social que refleja el país donde vivimos y que eso juega un rol súper importante a la hora de interpretar y entender la información en salud, ¿ya? La comunicación tiene un contexto cultural y esto es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, en esta situación, esto yo les decía, la literacia en salud es un componente que hay que tener en cuenta, tanto en situación de pandemia como la que estamos viviendo, como en una situación de una relación interpersonal normal de profesional de la salud con paciente.
Pero en la situación que estamos, como hablaba Cita, estamos en una situación de mucho estrés y mucho miedo, mucha incertidumbre, que genera eso, mucha incertidumbre en las personas y en los pacientes, y esto los afecta cognitivamente a la hora de comprender y recepcionar un mensaje. ¿Ya? Y además de todo lo que estamos viviendo, los profesionales de la salud tienen que tener un EPP, tienen que usar EPP, por lo tanto, a todas las barreras que hemos estado viendo, se suma esta barrera que impide que las personas puedan leer el contexto de los mensajes. Entonces, algunas recomendaciones al comunicar un mensaje, ¿ya? Primero, la Universidad de Pensilvania, junto con un hospital clínico de Zúrich, crearon el ABC de la comunicación consciente no verbal, ¿ya? En español sería el ACC, y que sería en el fondo ser consciente de la situación en que estamos, comportarse de una forma calmada y comunicar o hablar de una forma muy clara. ¿Ya? Entonces la primera sería atender conscientemente a la situación. ¿Qué es lo que podemos hacer para atender conscientemente la situación? Crear un ritual para focalizar la atención del profesional de la salud al encuentro. Cuando nosotros creamos un ritual para nosotros, también se refleja para nuestros pacientes. Por lo tanto, como todo componente ritual, las personas como que entienden que hay un signo de que se va a comunicar algo. Entonces el ritual es algo súper relevante. Después, reflexionar las asimetrías del encuentro. Cuando se produce un encuentro entre un profesional de la salud y un paciente, siempre hay asimetrías de poder, ya, pero en la situación en que estamos, de miedo, de incertidumbre, de estrés, se producen asimetrías mayores. Por lo tanto, como profesionales de la salud, tenemos que tener en cuenta esa asimetría. Después, recordar el estilo propio o típico de nosotros que tenemos al comunicar. No tratar de exagerar las cosas, ¿ya? Si bien hay que marcar en el fondo la comunicación no verbal de una forma un poquito más acentuada, tampoco es la idea que nos pongamos a bailar para comunicarnos con los pacientes, sino que tengamos la misma comunicación típica que hemos tenido siempre, con gestos, tonos y calidez. Y después prepararse para usar señales no verbales durante la interacción. Comportarse con calma, ya como mencionaba Cita, es súper importante la conexión directa con el paciente, mirarlo a los ojos, que nos puedan mirar los ojos, porque si bien la boca, en el fondo el 50% de nuestra cara queda tapada, los ojos son súper expresivos y de esa forma las personas pueden leer su contexto, pueden leer comunicación no verbal, que como ustedes saben es el 70% de la comunicación total y por lo tanto se puede ver muy afectada por los EPP. ¿Ya? Entonces, mirar de frente, llegar de frente, no de un lado, agacharse al nivel de los ojos y asegurarse de que lo puedan escuchar y entender a pasar de la barrera EPP. ¿Esto qué significa? De tener un contacto más cercano, como mencionaba Cita, ¿ya? También tener un comportamiento tranquilo, cálido, que sea abierto. Las personas pueden ver eso, lo pueden sentir, ¿ya? Entonces, no porque tengamos los EPP encima, en el fondo la mascarilla, los buzos, los guantes y todas las cosas, significa que uno que tiene que ser frío, sino que al revés, porque tenemos todo esto, tenemos que ser más cálidos, más cercanos y más abiertos. Proyectar una actitud positiva. Esto es especialmente importante para nuestros pacientes que tienen alguna barrera cognitiva y fisiológica. Después, cuando comunicamos tanto verbalmente como no verbalmente, ¿ya? De las dos formas es súper importante comunicar de una forma clara, ¿ya? Emplear los gestos que son fieles a nuestra forma de comunicar, mantener una voz uniforme. Bueno, Marco ahí nos va a dar más consejos acerca de cómo podemos hablar, o cómo podemos utilizar la voz para comunicarnos de una forma mejor. Recalcar lo que dice con gestos, ya cuando yo muevo las manos, las personas pueden ver que yo estoy tratando de comunicar algo. Y sobre todo, reflejar los gestos y el tono del paciente, ser un espejo, ya con simpatía, con humildad, con calidez, como mencionaba Cita. Y después también comunicar claramente verbalmente, ¿ya? Y hay que ser claro, dar la información completa, y al dar la información completa nosotros nos hacemos creíbles. El paciente percibe cuando nosotros no estamos dando la información completa,
¿ya? No hay que subestimar a nuestros pacientes, al revés, hay que empoderarlos para que tomen las mejores decisiones con respecto a su salud. Ser empático, como también mencionaba Cita, ser respetuoso y sobre todo ser compasivo. Y de esta forma lo que logramos es generar un lazo de confianza que hace que nuestros pacientes se sientan cercanos, se sientan comprendidos, se sientan contenidos en esta relación de profesional de la salud y paciente, y eso también ayuda a que se entiendan mejor y nos comuniquemos de una forma mucho más eficientemente. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, tu mensaje también, ¿no es cierto?, es importante considerando que la estructura, ¿no es cierto?, del mensaje tiene que ser cuidadosamente pensada para poder transmitir lo que nosotros queremos decir al paciente, a la familia, al equipo también, ¿no es cierto? Y hay elementos muy importantes, muy prácticos que tú nos has compartido y que yo creo que también nos sirven para revisar cómo lo estamos haciendo y poder generar, ¿no es cierto?, las modificaciones si son necesarias. Bueno, seguimos entonces ahora, María Fernanda, muchas gracias, con el doctor Marco Guzmán. Ya, el doctor Marco Guzmán tratará sobre el tema de las adaptaciones de la voz en el mismo, ¿no es cierto?, contexto de estas barreras de los CPP. Así es que, adelante, Marco. Muchas gracias, Cassandra, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Cita, Jimena, y también muchas gracias a la Universidad de los Andes por darme la oportunidad de participar de este tema tan contingente de hoy en día. Y también, obviamente, muchas gracias a todas las personas que están acá en esta webinar, que son más de 160 personas. Estoy muy contento por eso. Bueno, yo me dedico a la voz, pero entiendo que en esta webinar hay personas que no tienen relación directa con la voz. Por lo tanto, para poder entender el impacto del uso de los equipos de protección personal en la voz y en el habla humana, para aquellas personas que no están tan familiarizadas con la voz humana, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se produce la voz humana. La voz humana se produce por la interacción de tres sistemas principales, que son la respiración, que es como el combustible, el motor principal, la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales o técnicamente denominadas los pliegues vocales, que son las que producen este sonido fundamental junto a otros componentes frecuenciales, y después este sonido es filtrado, modificado por todas las cavidades y estructuras que se mueven, que son las estructuras articulatorias, que son las que finalmente nos permiten comunicar, hacer de este sonido que se forma en los pliegues vocales un sonido que es habla y lenguaje. Los pliegues vocales se ubican ahí en la laringe se ubica justo arriba de la tráquea, como ustedes están viendo en esa figura, y ahí tenemos los pliegues vocales. Son estructuras realmente hermosas, son pequeñísimas. En el hombre miden alrededor de 2 centímetros de largo y en la mujer 1,5, y en un niño, imagínense, menos aún. Y las cuerdas vocales o pliegues vocales vibran de esa forma. La tecnología nos permite tener cámaras de alta velocidad. Esa es una imagen tomada con cámaras de alta velocidad, donde vemos la hermosura que ha hecho la naturaleza en nuestro cuerpo. Esas cuerdas vocales que se ven ahí vibrando muy lentamente, vibran en realidad en el hombre alrededor de 100 veces por segundo y en la mujer alrededor de 200 veces por segundo. Y en una soprano que pueda cantar tonos muy agudos puede llegar incluso a los cercanos a los 1000 Hz, o sea, 1000 vibraciones por segundo. Ahí vemos cómo se produce la vibración de las cuerdas vocales o pliegues vocales. Viene el aire desde los pulmones, que serían las flechas que están ahí, rompen la resistencia que oponen estos pliegues vocales y a través de diferentes fenómenos aerodinámicos y musculares, estos pliegues vocales se mantienen en oscilación. Pero como ya señalé, acá tenemos los pliegues vocales a este nivel, como donde estoy señalando con el cursor, este sonido después es modificado, es modulado, es articulado por todas las estructuras y cavidades que se encuentran por sobre los pliegues vocales. Y cuando eso ocurre, tenemos un proceso de radiación normal. La radiación, en términos simples, es el acto en que este sonido salga desde el tracto vocal y pase la barrera de los labios y llegue hacia la atmósfera para que posteriormente llegue a nuestros interlocutores. Eso es un proceso de radiación normal, sin mascarilla, sin escudo facial y sin ningún otro equipo de protección personal. Pero estamos en pandemia
y tenemos que utilizar diferentes tipos de mascarillas y también tenemos que utilizar equipo de protección personal, sobre todo las personas que trabajamos en salud, que trabajamos con usuarios o con pacientes. Y estos equipos de protección personal provocan modificaciones. Y nosotros podemos agrupar estas modificaciones en 4 grandes pilares, en 4 grandes aspectos. Primero, que se reduce la radiación del sonido, porque es como que si tuviéramos algo aquí, y obviamente cualquier cosa que nos pongamos al frente de la boca va a disminuir esta radiación normal que explicaba hace algunos minutos atrás. Pero también estos equipos actúan como un filtro pasa-abajo. Después vamos a explicar acústicamente en palabras simples qué es un filtro pasa-abajo. También hay algo de evidencia que demuestra que esto disminuye la inteligibilidad y también se disminuyen las claves visuales, porque obviamente nosotros nos expresamos en un 70% de forma no verbal y la cara cumple parte importante en esta comunicación no verbal. En este paper recientemente publicado este año, que dice el impacto negativo del uso de equipo de protección personal en la comunicación durante la pandemia del coronavirus el año 2019, nos dimos cuenta, o sea, las personas que investigaron se dieron cuenta de que efectivamente se disminuye la inteligibilidad, entendiendo de que la inteligibilidad es la posibilidad para hacer que el mensaje sea entendido o comprendido cuando nos expresamos oralmente. De hecho, el objetivo puntual de este artículo fue identificar si hay cambios medibles en la discriminación del habla cuando se usa en equipo de protección personal durante la pandemia con COVID-19, usando test de detección de habla en ruido ambiental. ¿Y por qué estos autores, estos investigadores agregaron ruido ambiental? Porque justamente el efecto negativo en la voz y en el habla se acentúa aún más cuando utilizamos equipos de protección personal en situaciones de ruido ambiental, como vamos a explicar en algunos minutos. Ellos encontraron que el uso de EPP efectivamente reduce el grado de entendimiento en la comunicación conversacional en comparación con el habla sin EPP a través de un test de inteligibilidad de habla, y también ellos se dieron cuenta de un efecto negativo que existía en la comprensión de habla, que es aún mayor cuando estamos en presencia de ruido ambiental en comparación cuando estamos en el mismo ruido ambiental, pero sin el uso de ningún equipo de protección personal. Esto es, obviamente hay muy poca evidencia todavía, porque esto está recién, pero aún así podemos encontrar algo de evidencia al respecto. Los autores también en la discusión relatan, a pesar de que ellos no investigaron sobre esto, de que siempre hay que considerar la pérdida de claves visuales. El hecho de tener elementos, mascarillas y escudo facial que tapen parte de nuestra cara y sobre todo nuestros labios, hace que nuestros interlocutores pierdan claves visuales. Y todos sabemos de que las claves visuales también aportan al entendimiento del mensaje oral. Si bien es cierto, este estudio no midió la pérdida de claves visuales, se sabe, y de hecho hay varios estudios en años anteriores que han demostrado que las claves visuales afectan significativamente la percepción del habla. Entonces, obviamente, si nosotros bloqueamos parte de la cara, sobre todo el movimiento de los labios y otras estructuras articulatorias, eso entonces podríamos deducir de que va a afectar también la inteligibilidad y la comprensión del habla. Había señalado hace algunos minutos atrás que también existía una disminución de la radiación, es decir, del sonido que sale desde el tracto vocal hacia la atmósfera y que posteriormente llega a los interlocutores. Cuando hablamos del cambio de sonido que sale hacia la atmósfera, este sonido no solamente afecta al interlocutor, o sea, no solo le llega menos sonido al interlocutor, sino que también nos llega menos sonido a nosotros. Yo me imagino que todos nos hemos grabado alguna vez nuestra voz o hemos escuchado nuestra voz grabada y desconocemos nuestra voz. Porque cuando nosotros estamos hablando, nos estamos escuchando por 2 canales. El canal interno, que es que la voz obviamente entra por vía ósea hacia nuestros oídos, pero también por vía aérea. El canal auditivo, cuando la voz sale a la atmósfera y entra hacia nuestro canal auditivo. Y eso también se está viendo afectado por el uso de equipo de protección personal, porque obviamente el sonido radiado se va a ver afectado. Entonces, no solamente va a llegar menos sonido radiado al interlocutor, sino que también va a llegar menos sonido radiado a nuestros oídos. Otra cosa importante desde el punto de vista acústico, de cómo afectan los equipos de protección personal, es que estos equipos actúan como un filtro pasa-abajo. Voy a tratar de ser lo más simple posible, entendiendo de que esto es un público, una audiencia amplia. Cuando nosotros filtramos, estamos hablando de dejar pasar ciertos elementos y no dejar pasar o atenuar otros elementos. Cuando nos referimos a un filtro pasa-bajo, lo estamos refiriendo puntualmente a que dejamos pasar hacia la atmósfera, es decir, radiamos
más las frecuencias bajas que están en el espectro de la voz. Ese es un espectro de la voz. Acá tenemos en la línea horizontal las diferentes frecuencias y en la línea vertical tenemos la amplitud o energía de esas frecuencias. Todo lo que está hacia la izquierda son las frecuencias bajas de la voz. La voz cuando se produce no solamente produce un tono, sino que un sinnúmero de frecuencias paralelamente, y las frecuencias que están hacia la derecha son las frecuencias altas de la voz. Se ha visto que estos equipos de protección personal dejan pasar más las frecuencias bajas del espectro, eliminando o atenuando las frecuencias altas del espectro. Pero bien, ustedes dirán, ok, esto se ve interesante desde el punto de vista científico, pero ¿cómo impacta eso en la voz? En esta publicación, que de hecho mostró Cita en un comienzo, se observó de que esta reducción se producía principalmente entre los 2000 y los 7000 Hz. O sea, entre ese rango frecuencial es donde ocurre la mayor cantidad de disminución de energía acústica. Para que ustedes entiendan, es como que estuviésemos hablando, tapando nuestra boca con una toalla o con algo que cubra nuestra boca. Y de esa forma se escuchan las frecuencias más bien bajas, pero se pierden todas las frecuencias altas del espectro. De hecho, estos autores demostraron de que en ese rango frecuencial, ojo, no me estoy refiriendo a la overall intensity, que es como la intensidad general, sino que en ese rango frecuencial se pierden alrededor de 3 a 4 decibeles cuando utilizamos mascarillas simples y alrededor de 12 decibeles de reducción cuando utilizamos N95, en ese rango frecuencial, en las frecuencias altas del espectro de la voz. De hecho, ahí los autores muestran un gráfico comparativo mostrando esa reducción justamente de 12 decibeles entre los 2000 y los 7000 Hz cuando utilizamos mascarillas N95. Ahora ustedes se preguntarán, ok, ¿y cómo esto impacta en la voz? ¿En qué afecta que el sonido se reduzca en las frecuencias altas? Las frecuencias altas están encargadas de producir una cualidad timbrística llamada brillo. ¿Cómo se entiende el brillo? Por ejemplo, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, esa es una voz con poco brillo, pero si digo 1, 2, 3, 4, 5, es una voz con más brillo, es una voz que se escucha con una cualidad más metálica y que justamente está determinada por la energía de estas frecuencias altas. Entonces, lo que hacen las mascarillas y los equipos de protección personal, como vemos en esta segunda imagen, reducen la cantidad de energía en las frecuencias altas, lo que trae como consecuencia una voz con menos cualidad de brillo, y esto impacta negativamente en la sonoridad, entendiendo de que la sonoridad es la percepción de cantidad de sonido. Entonces, no solamente la persona recibe menos sonido, el interlocutor, sino que también recibe un sonido atenuado en percepción, producto de la disminución del brillo de la voz, producto de la disminución de la energía de estas zonas altas del espectro. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una voz que suena menos, tenemos un habla que se entiende menos y además tenemos ausencia o pérdida o reducción de las claves visuales. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos que solucionar eso. Ahí está la solución, hablar con mayor intensidad. Y de hecho, eso es lo que el cuerpo normalmente hace, hablar con mayor intensidad. Esa es la clave. ¿Qué creen ustedes? De hecho, en esta investigación, los autores se dieron cuenta que el hecho de aumentar la intensidad de la voz cuando se usan los equipos de protección personal, existe una mejoría significativa de los niveles de comprensión del habla, incluso llegando al mismo nivel de comprensión de cuando hablamos sin EPP. Entonces, claro, ahí está la clave, hablar más fuerte. Pero hay un pequeño problema, que el aumento de la intensidad de la voz no es gratis, tiene un costo y no es bajo el costo, es un costo alto, que se disminuye la economía vocal. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto? Cuando nosotros queremos hablar más fuerte, queremos aumentar la intensidad o coloquialmente conocido como el volumen de la voz, tenemos que aumentar la presión de aire de los pulmones. Y eso provoca que este golpe de los pliegues vocales que ustedes están viendo ahí en cámara lenta sea mayor. De hecho, los pliegues vocales colisionan, literalmente colisionan, y esta colisión es mayor. Y esto puede producir diferentes alteraciones en los pliegues vocales y que pueden impactar en la voz hasta el punto de llegar a producir lesiones fonotraumáticas como los famosos nódulos vocales. Obviamente, esto ocurre en una situación extrema. ¿Cuáles son los elementos, de hecho, que aumentan este choque, este estrés de impacto? La ciencia es clara en decir que hablar más fuerte provoca más choque en los pliegues vocales, hablar más agudo también y hablar con una voz más estrangulada, más apretada también. Por lo tanto, hablar más fuerte es una solución, pero para la comunicación, pero no es una buena solución para los pliegues vocales. El daño de los pliegues vocales es mayor cuando se habla en ambientes ruidosos. Esto es conocido como el efecto Lombard, por el científico francés que en el año 1911
él señaló que naturalmente el ser humano tiene, inconscientemente, sin quererlo, habla más fuerte, utiliza mayor intensidad de la voz cuando estamos en ambientes ruidosos. De hecho, en una investigación que participó uno de nuestros colegas, Cristian Castro, que trabaja acá en la Universidad de los Andes, en nuestro laboratorio de voz, ellos se dieron cuenta, compararon a personas normales y a personas con disfonía, que cuando les ponían ruido ambiental, las personas tendían a dañar más sus cuerdas vocales. Es decir, el ruido ambiental provoca como efecto directo un daño directo en los pliegues vocales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de hablar fuerte? Que al parecer tampoco es una solución. Provoca fatiga vocal, la sensación de exceso de trabajo, de esfuerzo fonatorio, y también puede provocar incluso patologías orgánicas. Entonces, estamos nuevamente con la misma pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, algunos consejos prácticos. Por ejemplo, como decía María Fernanda, utilizar algunas señales corporales, las manos, no saliéndose del estilo comunicativo que uno tiene, por supuesto. Utilizar mascarillas transparentes para mantener o reducir menos estas claves visuales que hemos perdido con los equipos de protección personal. Algunos autores también señalan la utilización un poco más extrema de pizarras y walkie-talkie en el caso de personas que estén trabajando frente a mucho ruido ambiental en una fábrica, en un hospital, en una situación donde haya mucho público. También podría esto solucionar y disminuir los problemas de la voz que traen los equipos de protección personal. Y también, por ahí buscando, me enteré que ya están haciendo dispositivos de protección personal con sistemas de amplificación. O sea, hasta eso ha llegado la tecnología producto de la pandemia. Y finalmente también es aconsejable articular más, puesto que al articular más nosotros aumentamos la inteligibilidad. Para las personas que no saben lo que es articular, es pronunciar mejor, hacer más distintivos los rasgos de los sonidos del habla, y también por sobre todo, ya que la evidencia señala que hablar con EPP en ambientes ruidosos daña más la voz, entonces evitar el uso de EPP en ambientes más ruidosos, o mejor dicho, utilizar los EPP y evitar, obviamente, el hablar en ambientes más ruidosos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que ha sido, digamos, interesante el aclarar a las personas que el elevar el volumen de la voz no es siempre la solución, y a veces el profesional de la salud, entonces, en esos casos se ve claramente afectado en su condición, justamente por tratar de hacer un acomodo que no es el más apropiado. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir inmediatamente a las preguntas. Ya tenemos aquí dos preguntas. Inicialmente, Pedro Donoso nos pregunta cómo usar las manos sin tocar para transmitir información y empatía. Esa pregunta está dirigida más bien a Cita, ¿no es cierto? Que ella habló del tocar, del acercarse como una condición, digamos, para mejorar la conexión. Bueno, la verdad es que cuando uno habla de factores asociados a la calidez, no van separados, o sea, uno usa uno acompañado del otro, y de hecho esos comportamientos que yo les mostré tenían que ver con comportamientos que los mismos pacientes han ido diciendo que son importantes para ellos para manifestación de calidez. Entonces, la verdad que si uno no puede tocar o toca con un impedimento, como por ejemplo un guante, tiene que también complementar y exacerbar los otros factores, ¿cierto? Como el tono de voz, como explicaba María Fernanda, la forma de inclinarse, o sea, todo lo que es gesticulación no verbal tiene que ir acompañado. Y esto es súper importante. Ahora, si puedes tocar con guante, nosotros siempre hemos hecho procedimientos con guante y tenemos que transmitir igualmente esa, quizás no la propia excepción porque no hay contacto físico, pero la intención también es importante, ¿ya? Y la gesticulación con las manos, todos entendemos, ¿cierto? Lo que es esto, un corazón, y sabemos que me están transmitiendo algo, y eso yo creo que buscar estos lenguajes que son comunes y entendibles, no una seña que lo entiende solamente uno, sino que lo entienda, que sea universal. Eso yo creo. Gracias, Cita. Hay otra pregunta de Miguel Ángel que señala, ¿cómo podemos motivar al equipo de salud a transmitir calidez en periodos de crisis sanitaria? Sabemos el esfuerzo que ha sido, ¿no es cierto?, para los profesionales de la salud. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿En cuánto mensaje, tal vez, María Fernanda?
Yo creo que es súper importante no solamente como tener en cuenta a los pacientes a la hora de motivar, sino que también tener en cuenta que los equipos de salud en esta pandemia están muy cansados y que en el fondo de repente necesitan que les hagan cariños también y tener en el fondo como motivaciones, o sea, hacer cosas que los motiven a ellos. Yo creo que la motivación es algo que se irradia, entonces es súper importante partir desde adentro hacia afuera. Y también explicarles que en la medida que uno motive también a los pacientes, eso genera este lazo de confianza o la calidez también que hablaba Cita, y de esta forma hay una mayor comprensión, una comunicación mucho mejor, mayor comprensión, y en el fondo es un win-win para todos. Pero yo creo que, insisto, lo que hay que hacer es partir de adentro hacia afuera, porque la motivación, la calidez, la alegría es algo que se irradia. Muchas gracias. Y Pedro Donoso vuelve a preguntar, esta va dirigida a Marcos, ¿en cuánto dice la reducción de la comprensión del habla depende de que llega menos sonido radiado o porque la boca está tapada impidiendo ver cómo vocaliza la persona? El único estudio que encontré actualizado en tiempos de pandemia no señalaba cuál de las dos aportaba más a la comprensión, sino que simplemente se usa un test de comprensión, que es un test estándar, está en inglés, y se agregó ruido y se agregaron diferentes tipos de ruido, diferentes niveles de ruido, con y sin EPP. Pero lo que, digamos, según la metodología, yo puedo deducir que ellos solamente midieron el efecto que producía el hecho de menor radiación y también de filtro pasa abajo, es decir, la parte acústica, porque ellos al final en la discusión señalan de que no hay que descartar que las claves visuales también se pierden, pero que en ese estudio no fue considerado. Así que por lo menos en ese estudio solamente se consideró la parte acústica. No existen otros estudios donde se vean los diferentes porcentajes. Ujú. Bueno, y pregunta también Alexandra Pérez si existen en realidad mascarillas con amplificador de la voz y si están habilitadas para usarlas con usuarios. Sí, existen mascarillas con amplificación de la voz, pero están hechas para personas que están, para profesionales de la salud. De hecho, lo encontré por casualidad, yo no sabía, para mí me sorprendió cuando me enteré, y son mascarillas súper sofisticadas, que es como tipo snorkel, donde la persona está completamente sellada, tiene un espacio para respirar que va hacia arriba, y se la pone y enseñan, ustedes pueden buscarla en internet, pero no están hechas para usuarios. Probablemente con el tiempo sí van a ser hechas para usuarios, pero por el momento están reducidas a profesionales de la salud. Ajá. Bueno, también hay otra pregunta que yo la abro para quienes la pueden responder. Es de Melissa Rincón. Ella pregunta si hay, o sea, señala que hay otro aspecto del que se quejan las personas que usan los EPP y es dolor de garganta. Dice, pero no asociado al aumento del volumen de la voz, yo creo que eso es bien entre comillas, sino que a los microorganismos que se cultivan allí y entran a la vía respiratoria diferentes al coronavirus. Si alguien puede, digamos, responder en este sentido, Si quiere yo respondo. ¿sí? O sea, la única forma de saber habría que hacer un estudio y ver si realmente las personas antes de la pandemia no tenían problemas de dolor de garganta. Porque si justo comenzar, de hecho cuando uno hace una historia clínica, uno siempre pregunta, y a mí me ha llegado mucho paciente con fatiga vocal producto del uso de PPI y teletrabajo, es lo que más veo ahora, y uno siempre pregunta, ¿y esto coincide con el aumento del uso de PPE o de teletrabajo? Y si los pacientes dicen que sí, y si los microorganismos o los ambientes donde han estado expuestos no han cambiado, entonces probablemente el dolor de garganta sí es producto del uso de PP y del uso del teletrabajo. Entonces habría que hacer una buena historia clínica para saber qué realmente está influyendo. Uh-huh. Bueno, hay otras preguntas, ¿no es cierto? Yo los animo a que igual nos queda muy poco tiempo, pero igual escriban sus preguntas porque podemos después, si se nos acaba el tiempo, responder directamente. Está preguntando también, ¿no es cierto?, para Marco, cómo ha sido su experiencia con usuarios, ¿no es cierto?, de EPP, y si hay alguna buena técnica para mejorar la intensidad de la voz, sin hacer, digamos, daño a los pliegues vocales. Sí, yo esto lo he comentado con muchos colegas que nos dedicamos al área de la voz y todos hemos coincidido de que la pandemia ha producido un aumento de la fatiga vocal. Ese es
es el motivo de consulta más común, fatiga vocal, por todo lo que estamos experimentando, no solamente por el uso de EPP, sino que también por el teletrabajo y por el uso de audífonos, que cuando nosotros nos tapamos los oídos también nos obligan a hablar más fuerte, entonces hay que saber qué tipo de audífono utilizar y cómo utilizarlo, hay que tener mucho ojo con eso. Y en relación a cómo aumentar la intensidad de la voz, por supuesto, de hecho, el ser humano es capaz de aumentar la voz, la intensidad de la voz sin dañarse. Y para eso tienen que ir a un fonoaudiólogo que se dedique y que conozca el tema para que le enseñe una forma sana. No te podría decir un tip, porque no existen los tips, sino que es un desarrollo, es un aprendizaje motor nuevo. Y aquí también hay una pregunta que podría ser abierta para cualquiera de los panelistas, ¿no es cierto? Dice, ¿qué resultados han tenido con el uso de las mascarillas transparentes? Me encantaría usarla, pero hasta ahora parece que los profesionales no da muy buen feedback. Si alguien se quiere referir a la diferencia, digamos, que habría entre una mascarilla normal y una transparente. No sé, yo no tengo experiencia. No, yo tampoco, pero me imagino que el hecho de poder colocar una ventana transparente, ¿cierto? Obviamente que te facilita la comunicación porque lo que decía Marcos, ¿cierto? De estas gesticulaciones que uno hace con los labios, o sea, la boca, las expresiones de la boca, ya sea de alegría o de tristeza, son súper importantes. O sea, cómo uno gesticula hace que obviamente transmitas una emoción y transmitas un sentimiento. Como dijo María Fernanda, esto se contagia. Entonces, cuando lo tienes con una ventana, obviamente que mejora esa comunicación. Ahora, yo no sé la experiencia de portarla, o sea, de si uno es más incómoda, desconozco eso, pero que facilita, obviamente facilita. Ahora, cualquiera de las mascarillas que uno use, ¿cierto? Cualquiera de los elementos que uno use para la transmisión de calidez o de emociones, ¿cierto? Lo más importante con y sin estos elementos es la autenticidad, o sea, uno no puede fingir algo que no está sintiendo, o sea, lo puede, pero no lo va a transmitir. Entonces, eso yo creo que es importante, indistintamente si tengo una ventanita en los labios o no, estoy fingiendo una sonrisa, eso obviamente le va a llegar al paciente como una sonrisa fingida. Entonces, yo creo que ayuda, no sé si es más incómodo, lo desconozco, pero sí ayuda, pero detrás de todo está como lo que está, como dice la María Fernanda, en nuestro interior, lo que nosotros queremos transmitir, cansados o no, digamos, lo que nosotros queremos transmitir. Eso. Muy bien. Aquí hay una pregunta también que va dirigida, digamos, a Marco. Dice, realizar ejercicio de entrenamiento vocal guiado por un profesional también sería una recomendación entonces para disminuir los efectos negativos en la voz por los usos de EPP. Sí, claro, absolutamente. Tiene que ser un fonoaudiólogo dedicado al área de la voz, que tenga experiencia en eso, que tenga conocimiento en eso. Y de hecho, como ya había señalado anteriormente, la mayor cantidad de pacientes que me está llegando ahora es por fatiga vocal producto de aspectos relacionados con la pandemia. Y sí, se puede. Los pacientes salen de la fatiga vocal y también se puede prevenir, por supuesto. Yo quisiera agregar, ¿no es cierto?, como fonoaudióloga también, que en los servicios de salud en donde existen los fonoaudiólogos podrían, ¿no es cierto?, solicitar también la asesoría de ellos, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, justamente porque ya está, ¿no es cierto?, identificado cuál es el síntoma, que es la fatiga vocal, ¿ya? Y la prevención o la atención, ¿no es cierto?, la recuperación por fatiga vocal, la pueden solicitar a lo mejor a los fonoaudiólogos como compañeros de trabajo y profesionales de la salud que son. Bueno, estamos terminando ya, se nos ha venido el tiempo, ¿no es cierto?, encima. Creo que quisiera de todas maneras generar en ustedes, como yo lo he sentido a partir de la ponencia de cada uno de los panelistas, la reflexión en función de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo diría que fundamentalmente es ese, digamos, el llamado, ¿no es cierto?, a revisar y solo en este sentido agradecer,
fundamentalmente a cada uno de los panelistas, a Cita, ¿no es cierto?, por la genial idea, ¿no es cierto?, de convocar a este grupo de expertos, ¿no es cierto?, a María Fernanda, a Marco, y especialmente, ¿no es cierto?, porque es un tema contingente de mucha necesidad, y probablemente podría, ¿no es cierto?, desafiar a este equipo a lo mejor a hacer algo en conjunto. Señalaba inicialmente yo que la comunicación es multidimensional, por lo tanto es de todos, ¿ya? Y es importante que en ese sentido podamos realmente orientar a las personas para evitar, ¿no es cierto?, que con el entusiasmo de querer transmitir un mensaje apropiado, también haya, ¿no es cierto?, lesionados entre los mismos profesionales de la voz, ¿ya? O profesionales de la salud en este caso, ¿ya? Que los estamos orientando en ese sentido. Yo quisiera entonces agradecer y despedir, ¿no es cierto?, al panel por la importancia del tema que cada uno trajo, ¿ya? Y darle paso entonces a Jimena, agradeciendo también la presencia de todos. Tenemos personas que están desde Ecuador, desde Panamá, desde Colombia, desde Argentina, desde España, y desde Chile, ¿no es cierto?, de Santiago y de muchos otros lugares, como por ejemplo Punta Arenas. Así es que agradecidos por la tremenda, ¿no es cierto?, asistencia que hemos tenido. Jimena. Bueno, me sumo entonces a los agradecimientos. También quiero reconocer y agradecer a la Dirección de Educación Continua de la universidad, que siempre nos está apoyando en la ejecución de estos webinars. Les pido por favor que contesten la encuesta, para la cual tienen el link en el chat. A nosotros nos sirve mucho la retroalimentación que ustedes nos den y también que nos propongan qué temas son los que les interesan para que nosotros los estemos tomando y prepararles actividades que les ayuden a resolver los desafíos que nos significa esta pandemia y en general la vida como profesionales de la salud. Quisiera agradecerles a todos los participantes e invitar a los que han asistido de que revisen nuestra oferta de programas de educación continua, de postítulos y doctorados, porque la verdad que estamos enfrentando un mundo con una velocidad de cambio sorprendente y que nuestra capacidad de adaptación a estos cambios se vuelve una herramienta profesional irreemplazable. Por lo tanto, los dejo muy invitados y muchas gracias por haber asistido y esperamos tenerlos con nosotros en una próxima oportunidad. Muchas gracias y será hasta muy luego. Chao, chao. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Chao. Sí. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes, gracias Cita, Marco, María Fernanda y Cassandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Cita, por la invitación. Feliz, me encantó. Gracias. Gracias, Fernanda Chao, y chao. Cassandra. Sí, Chao, muchas nos gracias. vemos.